Muy bien, 7:12 en la mañana. ¿Cómo está el cafecito con tertulia? Muy rico. ¿Ah? Muy bueno. Muy bien. Sí. Vamos a continuar. Decíamos, ya estamos en miércoles, mañana jueves será el último día laborable. Para ti. Para el resto de gente. Usted trabaja el viernes. Creo que sí. Va a estar ahí en el informe de la Nación del señor presidente de la República. El viernes, el jefe de Estado, el presidente Lenín Moreno, cumplirá 2 años en el poder, es decir, llegará a la mitad de su mandato. Un mandato que ha tenido algunas características, un mandato que, por ejemplo, parte de la implosión interna de Alianza País y la ruptura, entendemos que es un camino sin retorno, con su predecesor Rafael Correa. Un mandato sobre el cual hay una serie de cuestionamientos de algunos sectores que consideran que no ha cumplido con el programa de gobierno y que ha experimentado un giro ideológico hacia una vertiente distinta a la que formó parte de su discurso para llegar al poder. Bueno, esto es parte del análisis político y vamos a ver cómo llega Lenín Moreno a los 2 años de mandato, cuáles son las cifras de calificación, de credibilidad que tiene Lenín Moreno, y vamos a evaluar estos 2 años junto a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, que nos acompaña en nuestra mesa de trabajo. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, Alexis, gracias por la invitación. Qué gusto recibirle. A ver, ¿cómo llega el presidente Moreno a estos 2 años de mandato? Sí, empiezo mencionando que esta es la medición que cerramos el 29 de abril en Quito, Guayaquil y Cuenca, 918 entrevistas, con un margen de error de más o menos 3.3. Y los 2 indicadores fundamentales son los de calificación a la gestión y credibilidad del presidente. En términos de aprobación a la gestión, un 24% aprueba el trabajo de Lenín Moreno. Hay un descenso respecto al mes pasado, que era el 27% que aprobaba su gestión, y si vemos exactamente hace un año era del 51%. En términos de credibilidad, en este mes le cree el 16%, esto significa que hay un 80% de población que no le cree, y la diferencia es ese porcentaje de población que no responde. Y respecto exactamente hace un año, la credibilidad del presidente Moreno era del 40%. Es decir, con los 2 indicadores que he mencionado, el de aprobación a la gestión 24% y el de credibilidad 16%, estamos ante un presidente con un capital político extremadamente desgastado, extremadamente frágil. Son 2 indicadores importantes, el de aprobación a la gestión y el de credibilidad, y con un declive además acelerado, porque en la medida que han comparado esto con hace un año, 50 en aprobación a la gestión y 40 en términos de credibilidad, dan cuenta de un movimiento acelerado y el desgaste abultado que mencionaba. ¿Cuáles son los factores que ustedes identifican son los que más inciden en ese deterioro de las cifras que ahora exhibe el presidente? Yo creo que hay que remitirse al estado de ánimo de la población fundamentalmente. Hay un indicador que es clave en el que consultamos si considera que el país va por el camino correcto o equivocado. Solamente el 9% cree que el país va por el camino correcto, un 83% cree que el país va por el camino equivocado. La diferencia es la población que no responde. Entonces, este indicador lo que revela es una afectación del horizonte de país. Quiero decir que la población lo que mira no solamente es ahora, sino proyectando qué es lo que podría suceder en adelante con el país, que el país va por el camino equivocado. Y esto tiene, me imagino yo, mucho que ver con la situación económica, ¿no? El tema del desempleo, la inseguridad. Sí, las expectativas en torno a los temas económicos y de desempleo son negativas. Respecto a la situación económica en el mediano plazo, solamente hay un 8% que cree que la situación económica va a mejorar, 34% que va a ser igual, y un enorme porcentaje, 56%, que cree que la situación económica va a empeorar. Hay un 59% que cree que el desempleo va a aumentar. Es decir, no solamente tiene que ver con los indicadores sobre la aprobación y credibilidad del presidente, sino que el estado de ánimo en general de la población está sumamente lesionado. Esto lo anunciábamos ya hace un año. Lo que ha sucedido en este último tramo es que ha terminado de acentuarse más este pesimismo respecto al país y este descrédito respecto al primer mandatario. ¿El pesimismo está matizado por la cuestión económica, por ejemplo? ¿Probablemente es el factor más preponderante dentro de ese estado de ánimo negativo que usted señala?
No solamente, hay un 69% también que cree que la delincuencia va a aumentar en los próximos meses, y en Quito eso es mucho más abultado porque es el 85% el que tiene esta percepción respecto a la delincuencia. Pero sí, si tomamos en cuenta los que la población identifica como principales problemas, son fundamentalmente los de tema económico. 27% menciona desempleo, 18% delincuencia, 17% crisis económica. Luego está 15% corrupción, y si tomamos en cuenta que hay un 5% también que menciona pobreza, acumulando desempleo, más crisis económica, más pobreza, se llevan la mayor parte del pastel. Eso el tema del presidente. Las cifras del vicepresidente Sonnenholzner tienen, doctora, esto le pregunto por qué, porque lo hemos visto más bien activo, participativo, en territorio, con mucha presencia Sonnenholzner en los últimos días. Bueno, no solamente que ha estado muy activo en términos de comunicación, sino que además es importante que está ahora mismo liderando el diálogo social. Esta nueva iniciativa de diálogo. Claro. En términos de aprobación a la gestión, hay un 37% que aprueba la gestión del vicepresidente. O sea, ahí hablamos de cifras más altas que las del presidente. Exactamente. Una calificación positiva más alta del vicepresidente respecto de la del presidente. Notablemente más alta. Es decir, que el desgaste en el caso del vicepresidente no es el que ha tenido Lenín Moreno, que además hay que mencionar que hay otro indicador. A quienes dicen haber votado por el presidente Moreno, les preguntamos si está arrepentido o no. Y en este momento el 67% de quienes declaran haber votado por él dicen sentirse arrepentido de haber dado el voto al presidente Moreno. ¿Ustedes habían planteado esa pregunta antes en algún otro ejercicio, en otro gobierno o no? No, en gobiernos anteriores no habíamos hecho ¿Por qué incluyen esa pregunta ahora, doctora? Bueno, uno va renovando indicadores. La del arrepentimiento. Es que me parece súper interesante. Claro, yo no la había escuchado. Se va renovando indicadores. No, es un indicador que se utiliza en otros países. Si uno se fija también, tiene resultados en Argentina, por ejemplo, respecto a Macri, se puede ver. Claro, porque hubo un giro, ¿no? Un cambio radical en la tendencia y tal, ¿no? Sí, bueno, es un indicador que se incluye en otros países. Acá probablemente tiene más sentido en la medida en que de algo se ha hablado, es del giro en lo que fue la propuesta original del presidente Moreno, y que sus propios excoidearios hablan de esta figura que además en términos políticos es tan compleja, pero que en términos morales revela varias cosas, de esta figura que utilizan sus excoidearios para hablar de traición, ¿no? Estos 2 años que cumplirá Lenín Moreno, el día de mañana presentará su informe de la Nación ante la Asamblea. ¿Tenemos cifras de cómo llega la Asamblea al día viernes? Sí, hay que tomar en cuenta que estas, digamos, las que voy a mencionar son las últimas... Son anteriores a la elección de César Litardo, me imagino, ¿verdad? Sí, correcto. Es decir, son las últimas cifras con la directiva o de la Elizabeth composición Cabezas. Anterior. 24% aprueba la gestión de la Asamblea, perdón, de la expresidenta de la Asamblea Nacional. Número similar al del presidente Moreno, ¿no? Correcto. Ajá. Y en términos de la Asamblea General, es decir, del órgano legislativo, 29% aprueba la gestión de la Asamblea. Doctora Paulina Recalde, ¿coincide esta medición también con la salida de las autoridades seccionales? ¿Tiene medición de las 3 autoridades que dejaron los cargos tanto en Cuenca, Quito y Guayaquil? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque digo, en el caso de Rodas se hablaba mucho de las aspiraciones que él tenía por allá en 2013, ¿no? 2013 que fue candidato, luego 2014 con una proyección a 2021. Exactamente. Y en el caso específico de Nebot, porque mucho se habla de la posibilidad de que sea candidato en 2021, y de Marcelo Cabrera, que siempre fue un político importante en la ciudad de Cuenca y que ahora sufrió una derrota bastante dura para su carrera. Entonces las cifras de estos 3 burgomaestres que dejaron el cargo. En el caso del alcalde Rodas, la que registramos en el último mes es la cifra más alta de todo el tiempo que estuvo en gobierno. Fue el 40% que aprobó la gestión. Tuvo un crecimiento respecto a los meses anteriores, que tenía 24-25% de aprobación a la gestión. Sin embargo, una muy baja credibilidad, 15% solamente le cree. El alcalde Jaime Nebot, en cambio, cierra con muy alta aprobación a la gestión, 85% aprueba la gestión del alcalde Nebot, 71% le cree. Este
tiene que ver con una cifra que se ha mantenido sumamente estable en el tiempo, pero también, sin duda alguna, empujada por el triunfo del Partido Social Cristiano en Guayaquil. Esto empuja siempre las cifras cuando se está vinculado con la tienda política. ¿Y esas mediciones son locales a cada uno de los solamente en Quito, solamente en Guayaquil? Esto en Cuenca, 40% de aprobación a la gestión del alcalde Cabrera y 27% de credibilidad. Hay que tomar en cuenta que hablando en relación a su pregunta sobre el potencial de hacia 2021 de estas tres figuras, quien está de frente haciendo ya una comunicación y un relato político en ese sentido por ahora es sin duda Jaime Nebot, que las articulaciones que está haciendo incluso no solamente con quienes ganaron con el Partido Social Cristiano, sino con una serie de actores de movimientos locales, es proyectando justamente, haciendo esta demostración de fuerza en territorio. Por eso es que las reuniones que ha mantenido con ellos, él habla fundamentalmente de que lo que se ha hecho en Guayaquil se puede replicar o hacer en otras ciudades. A Nebot ustedes no lo han medido a nivel nacional. Sí. A Jaime Nebot lo estamos midiendo todos los meses, igual que a Guillermo Lasso y a Rafael Correa. O sea, en el caso de Nebot y Lasso se entiende que a esta hora son los dos primeros precandidatos a la presidencia de la República en 2021. Se entiende. Sí. Yeah. En el caso de Jaime Nebot, la credibilidad, esto ya es a nivel Quito, Guayaquil y Cuenca, es del 48%. Obviamente es mucho más abultado en la ciudad de Guayaquil, donde es del 71%, en Quito es del 23% y en la ciudad de Cuenca es donde más bajo está, con el 16%. Lo que le da porcentaje nacional de cuánto a Nebot. Nacional. El 48% que había mencionado. Ya, ese es el total. Ese es para Quito, Guayaquil y Cuenca. Repite la cifra 48%. En Quito es el 23%. Bajísimo para un personaje de alcance nacional. Sí, yo creo que eso ahora mismo el Partido Social Cristiano y Nebot deben estarlo valorando y mucho, ¿no? Porque, a ver, lo que nos decía Paulina Recalde hace un momento con Tertulio y amigos es muy interesante el trabajo que en territorio está desarrollando Nebot, recorriendo provincias. De hecho, en las campañas seccionales probablemente Nebot, mucho más que Lasso, acompañó a sus candidatos. Sí. Sufrió reveses importantes en provincias que habían sido tradicionalmente muy allegadas al Partido Social Cristiano. Correcto, esas dos. Pero pierden dos provincias. Bueno, no pierde, digamos, pero... tampoco es que gane espacios en dos provincias importantísimas que son Manabí, donde el correísmo se hace fuerte, y Quito y Pichincha, donde el correísmo gana la prefectura y la candidata a la alcaldía queda en segundo lugar. Entonces eso habla de que la entrada de Nebot en Quito y en Pichincha todavía es difícil, es dura. Sí, normalmente la sierra, me refiero a ciudades como Cuenca, como Quito, ha mantenido una distancia histórica con Jaime Nebot, por eso es que la Sierra Central le es importante al Partido Social Cristiano. En este momento, sin embargo, aparte de la interrogante de lo que pueda Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano hacer hacia 2021 en estos territorios, la pregunta fundamental es si ¿es necesario que un movimiento o un líder tenga una implantación nacional, como en su momento la tuvo Rafael Correa para llegar a la presidencia, o volvemos a un esquema donde el clivaje regional ha sido fuerte? El clivaje regional, quiero decir, que eventualmente Costa, Sierra ponían presidente. Lo que ha sucedido en este momento es que el Partido Social Cristiano ha logrado fortalecerse aún más en la costa. Ha consolidado su presencia en la costa. Recordemos además que ganó la prefectura de Esmeraldas, por ejemplo, que es una plaza que antiguamente no la tenía. Había sido rolosista y luego del MPD, ¿verdad? Claro. La entonces, plaza también ganó la prefectura de Cañar, por ejemplo. Sí, la cuestión es, insisto, si es que es necesario que haya esta implantación nacional de un movimiento político, o si volvemos a, si una organización política es fuerte en una región para sostener un liderazgo en términos presidenciales. Ahora, la diferencia con las otras figuras, me refiero por ejemplo a Guillermo Lasso, es que lo que ha hecho el Partido Social Cristiano, lo que ha hecho Jaime Nebot, es sobre todo hablar de una suerte de modelo desde Guayaquil, capaz de llegar a otras ciudades, e incluso ya ha hecho un pequeño guiño cuando ha dicho que Ecuador no puede esperar mucho tiempo para vivir me parece que lo dijo en términos de prosperidad o en términos de progreso. Pero esa declaración fue, digamos, tuvo algunas interpretaciones, ¿eh? Claro, a eso me refiero, que es el único que en términos de guiños o en términos de relato está hablando ya en estos términos. Guillermo Lasso, en cambio, no obstante haber acompañado a
además a muchos menos candidatos que lo que hizo Jaime Nebot, no ha tirado estas líneas, no ha hablado de un sello de creo en las administraciones locales, no ha hablado ya de un discurso, además de haber anunciado ya que va a ser candidato, pero acá hay una diferencia fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jaime Nebot y el Partido Social Cristiano se juega además en el modo en el que lleve sus administraciones, se juega el capital, es decir, ha puesto tanto peso en el discurso diciendo que este es el modo en el que trabaja el Partido Social Cristiano, que por lo tanto tiene un reto adicional de de llegar con buenas cifras para Cynthia Viteri en Guayaquil, de llegar con buenas cifras en las alcaldías de otras ciudades, en las prefecturas de distintos lugares. Yo no siento que por ese tipo de razones que usted señala, que tiene mucha coherencia, es que los socialcristianos no les interesaba dirigir la Asamblea Nacional, por mencionar un ejemplo. Bueno, lo que pasa es que además en el legislativo de acá tenemos 2 años en los que seguramente el desgaste va a ser mayor. Se trata de un polo que va a generar conflictividad. Estamos hablando de justamente el periodo en el que se va a aprobar todas las medidas que van a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de reformas laborales complicadas. Y quienes estén a cargo de la aprobación de estos elementos en el legislativo, sin duda alguna, van a ser sujetos o actores de una conflictividad más alta. Me parece a mí que el Partido Social Cristiano, sin dejar de operar en el legislativo, lo que va a hacer es generar su discurso público político, sobre todo en las administraciones locales, hablando de este modelo que, en palabras de ellos, ha sido exitoso en Guayaquil y que se va a replicar en el resto de ciudades. Ahora, yo le quisiera plantear una inquietud, doctora, relacionada con la actividad que podrían desarrollar las autoridades locales elegidas ahora último, el 24 de marzo, y que ya se posesionaron el 14 de mayo, tomando en cuenta de que muchos son actores jóvenes, nuevos en política, y que la mayoría de la población en muchos cantones, incluido Cuenca y Quito, optó por gente que no está relacionada con el partido político tradicional. ¿Qué rol van a jugar ellos? Le cito también el nombre de, por ejemplo, Javier Intriago, alcalde de Manta. Si es que se construyen estos relatos nacionales, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, que pretende imponer su modelo de desarrollo, ¿no?, en lo local, cuando ellos estas autoridades locales pueden también tener aspiraciones de carácter nacional. Sí, sin duda alguna, llegar a un nivel de gobierno abre expectativas hacia uno mayor. Lo que estamos viviendo en este momento, en la medida en que hay una afectación tan grande del estado de ánimo, en términos de situación económica, esto es un momento complicado, en términos de cifras de desempleo, y el reto en términos locales puede ser aún mayor, en la medida en que puedan generar una suerte de microclima, voy a decir así, para atender las necesidades de la población. Se abre la interrogante de qué pasa en términos de recursos también para los municipios, para las prefecturas en momentos de recorte. Esto va a significar un reto aún mayor para estas figuras políticas, y lo que va a suceder seguramente es que las figuras que tienen ya una proyección nacional, me estoy refiriendo a Guillermo Lasso, me estoy refiriendo a Jaime Nebot, me estoy refiriendo a quien eventualmente la Revolución Ciudadana considere como candidato hacia 2021, estas figuras son las que van a ir congregando o aglutinando alrededor suyo a figuras locales de partidos políticos más pequeños o de partidos políticos que no necesariamente puedan tener una aspiración nacional inmediata, o al menos no hacia la presidencia, seguramente hacia el legislativo. Entonces, de acá en adelante, yo diría que ahora mismo estamos en precampaña. Hasta 2021, todos los movimientos que sucedan desde ahora va a ser en torno a generar hacia figuras hacia el legislativo, figuras hacia las presidenciales, y ahí las que tienen de ganar son evidentemente las fuerzas políticas y los liderazgos que tienen una posibilidad de proyección nacional mayor. Correcto. Usted nos ha dado la cifra de Nebot, veamos la de Correa y la de Lasso, por favor. Sí, Rafael Correa tiene el 33% de credibilidad. Acá tenemos cifras sumamente uniformes: 31% en Quito, 34% en Guayaquil y 35% en Cuenca. Esto marca una diferencia con las cifras que he mencionado hace un momento por ejemplo, de Jaime Nebot, que en cambio son sumamente abultadas en la ciudad de Guayaquil y menores en la ciudad de Cuenca. En el caso de Guillermo Lasso tiene el 14% de credibilidad,
13% en Quito, 14% en Guayaquil y 15% en Cuenca. No es fuerte ni siquiera en su ciudad, Lazo. No, comparativamente hablando, digamos que comparando Rafael Correa, Guillermo Lasso y Jaime Nebot, Guillermo Lasso es el que tiene las cifras más frágiles, más débiles, y que tiene todo el reto de reconstruir o de potenciar ese liderazgo, tomando en cuenta que llegó a instancias tan cercanas de la presidencia hace tan poco tiempo. Eso le iba a mencionar, y estas cifras son de antes de que se concrete el acuerdo legislativo. Sí, bueno, ahora esto evidentemente no llega a toda la población, esto de cuántos creo votaron por la presidencia y cuántos se abstuvieron, pero lo que sí puede estar en pendiente es cómo en el ejercicio legislativo de aquí en adelante, sobre todo cuando tengan que aprobarse como la ley de fomento productivo, que es un tema inmediato, allí sí que puede jugar cómo se da la votación de creo, en la medida en que se proyecte o no una suerte de cogobierno o de acompañar las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Allí que sí puede haber una suerte de desgaste en la medida en que va a haber sobre todo reformas laborales, como he dicho, en el periodo siguiente. ¿No se incluye en esta medición ningún cuadro, ningún nombre del gabinete ministerial? No hemos medido a ninguno de los ministros, hemos medido solamente al gobierno nacional, al vicepresidente y las cifras que he mencionado. Correcto. Le pregunto esto ¿por qué? Porque hay alguna gente que habla de la posibilidad de que María Paula Romo sea, por ejemplo, candidata a 2021, ¿no? Pero no. No la hemos medido, pero sí, es una buena sugerencia en adelante. Gracias por el tiempo. Muy amable. Paulina, gracias muy a gentil. ustedes, Fabricio y Alexis. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, haciendo una valoración, pues, desde el punto de vista estadístico y también el análisis político respecto de las cifras con las cuales Lenín Moreno llega a la mitad de su periodo y también revisar las cifras de los principales líderes políticos del país de cara a lo que se viene, pues este año ya estamos por llegar a la mitad del año, el 2020 será un año preelectoral y 2021 tendremos elecciones presidenciales, así que siempre es bueno conocer un poco cómo están las mediciones de los líderes políticos de la República. Gracias a Paulina Recalde, 7:32.